La lengua rusa es una lengua eslávica cuyos orígenes se remontan a más de 1000 años atrás. El siglo VI después de Cristo vio la migración de los pueblos eslavos del territorio que hoy ocupa Polonia. Los esclavos se expandieron hacia el oeste hacia el río Elba y hasta el sur hasta el mar Adriático, donde poco a poco ocuparon gran parte de lo que hoy en día son los Balcanes. Hacia el siglo X, 3 grupos de idiomas eslavos habían surgido: occidental, sur y este. El eslavo oriental dio lugar a las lenguas modernas, hoy conocidas como ucraniano, bielorruso y ruso. Todas las lenguas eslavas y el ruso entre ellas descienden del llamado protoeslavo. El protoeslavo fue la lengua de las tribus y poblaciones eslavas hasta el siglo VI. No se sabe si la lengua tenía alguna escritura, ya que en la actualidad aún se desconoce. A finales del siglo IX, los hermanos San Cirilio y San Metodio registraron por escrito el dialecto búlgaro, perteneciente al subgrupo de lenguas eslavas meridionales, y sobre su base formaron la lengua eslava antigua, sistematizando y formalizando los datos lingüísticos de las variantes de la zona. Los santos Cirilio y Metodio crearon un alfabeto común que hizo posible representar por escrito los sonidos de los dialectos eslavos locales y elaborar una lengua literaria estandarizada. El eslavo antiguo se compuso un alfabeto que correspondía a los sonidos del habla eslava y tradujeron del griego muchos textos religiosos siendo descendiente de esta última lengua. El alfabeto cirílico se basa estrechamente en el alfabeto griego, con alrededor de una docena de letras adicionales que fueron añadidas para representar sonidos eslavos no existentes en griego. A principios del siglo XVIII, bajo el mandato del influyente emperador Pedro el Grande, las formas de las letras se simplificaron y regularizaron al tiempo que se eliminaron algunos de los caracteres más propios del alfabeto griego. Asimismo, el emperador introdujo minúsculas antes de todas las cartas fueron escritas con mayúsculas y ordenó el uso de formas de las letras occidentales, haciendo que el cirílico moderno similar a la fuente de la latina moderna, el eslavo eclesiástico y el ruso antiguo. Los primeros textos escritos en ruso antiguo que se conocen están fechados en el siglo XI. Es todavía una mezcla de dos lenguas, del eslavo antiguo, creado por los santos Cirilio y Metodio, y del ruso, la lengua más hablada del país. El desarrollo de la lengua rusa literaria. A continuación, estas fueron las personas que contribuyeron en los cambios de la lengua rusa. Número 1. El emperador Pedro I. Estableció relaciones comerciales con varios países de Europa, sobre todo con Alemania, gracias a lo cual en el ruso aparecieron muchos préstamos alemanes, tanto términos técnicos y comerciales, como palabras cotidianas. Entre los años 1708 y 1711, Pedro I reformó el alfabeto ruso, suprimió letras repetitivas que representaban los mismos sonidos, y letras que se habían usado en la época antigua para representar números y que habían caído en desuso tras la introducción de los nuevos números arábigos. Número 2. Lomonosov, que fue un astrónomo, químico y físico ruso, que anticipó en la formulación de muchas de las leyes científicas contemporáneas. Reformó el sistema de versificación y compuso la gramática descriptiva del ruso. En 1739 formuló los principios de la versificación, rechazando los esquemas prestados de lenguas extranjeras, y afirmó que hacía falta emplear las posibilidades del idioma ruso. En su gramática, describió variedades del ruso y sistematizó elementos de diferentes registros, como el oral, el especializado, que sería el comercial y jurídico, y del estilo literario. Gracias a Lomonosov, el ruso mejoró considerablemente su posición como lengua literaria y sustituyó en esta función al eslavo eclesiástico casi por completo.
Pero en cuanto a sus funciones comunicativas, durante el siglo XVIII y parte del XIX, tan solo el pueblo llano hablaba ruso, mientras que la lengua de la nobleza en Rusia era el francés. Tras establecerse estrechas relaciones políticas y culturales con países europeos, gracias al primer emperador ruso, Pedro I, en el país empezó a difundirse mucho el alemán desde el inicio del siglo XVIII, como lengua académica y comercial. Posteriormente, el francés era utilizado como lengua de comunicación entre los aristócratas. Lo usaban en casa como con la familia, para escribir cartas personales, y lo dominaban mucho mejor que el ruso. Número 3. Pushkin. El ruso había resultado ser un idioma apto para la literatura y recibió el estatus de lengua nacional en la primera mitad del siglo XIX, gracias a él, un poeta y escritor ruso a quien se le considera el creador de la lengua literaria nacional. Creó una nueva literatura rusa y estableció normas de la lengua nacional literaria, aproximando el lenguaje de la literatura lo más posible al lenguaje popular. Siempre acentuó lo absurdo que es para un noble no saber hablar bien el idioma de su propio país. Gracias a él, el ruso conquistó el puesto de la lengua de comunicación universal de Rusia.